Alexander nació el 17 de enero del 2012 y cuando nació fue uno de los días más felices de mi vida. Aparte de los otros nacimientos de mis otros hijos, él fue un nacimiento especial. Primero porque nació varón y era algo que yo estaba anhelando por muchos años, porque como todo padre o muchos padres, ellos siempre anhelan tener un hijo varón, un hijo que continúe con su nombre, con su legado, con su historia, un hijo que pueda realizar lo que uno no puede realizar o no pudo realizar por falta de conocimiento y de tiempo. Y entonces la vida o Dios, para los que somos creyentes, nos da una oportunidad más de poder extender nuestras vidas y nuestros sueños a través de nuestros hijos. Y en el caso de un hijo varón, para un hombre es importante porque el hombre que es buen padre puede instruir a su hijo y depositar en él todas las cosas buenas que ha aprendido a través de la vida, todas las experiencias se las puede relatar para que el hijo pueda ser mejor hombre, mejor padre que él y pueda continuar con la historia de su familia, de su apellido y en el caso mío por lo menos mejorar mi familia, mejorar mi descendencia, no solamente en lo personal, o sea, como persona, sino que también en lo financiero, para que sea la generación que rompa la barrera de la pobreza y de la escasez en algunas cosas, en algunos casos. Pero bueno, cuando mi esposa salió embarazada, los doctores le habían dicho o nos habían dicho después de varios exámenes de que él quizás vaya a nacer con un solo riñón. Y en el momento que nos dieron esa información, porque no era realmente un diagnóstico, sino simplemente como una precaución, nosotros no sabíamos qué hacer ni qué rumbo tomar, porque ya, como ella estaba embarazada y tenía muchos meses ya de gestación, si bien recuerdo tendría unos 4 o 5 meses, que es cuando no solamente se ve el sexo del feto o del bebé que está en su barriga, sino que también se ve si le falta algo o algún tipo de problema. Y con la tecnología de hoy, ellos pudieron determinar de que el niño iba a nacer con un solo riñón. Yo no me preocupé porque, como dije anteriormente, soy un hombre de fe y pensé, bueno, si Dios quiere, él va a salir con los dos riñones y va a salir completamente saludable. Y de la misma manera, si Dios quiere y sale con un solo riñón, yo sé que Él va a buscar la manera de podernos ayudar a de que Él pueda tener una vida normal y que pueda desarrollarse y tener una vida plena y larga, aún con un solo riñón, porque se conoce o se sabe de que las personas pueden vivir con un solo riñón, puesto que más adelante, después de que él haya nacido, nos dimos cuenta que su abuela materna también tenía un solo riñón y vivió 74 años, tuvo una vida plena, realmente no se cuidaba como uno se debe de cuidar y con todo y eso vivió hasta los 74 años y el riñón nunca fue un factor para ella tener limitaciones o tener algún tipo de deshabilidad. Pues entonces nosotros tomamos la decisión de que, bueno, lo íbamos a cuidar, íbamos a tomar todas las precauciones que el nefrólogo, que es el médico de los riñones, nos estaba dando y llevarlo a sus chequeos rutinarios, ¿cómo se llama? Enseñar. Nosotros íbamos a cuidar de su alimentación, de que tomara mucha agua, de que no jugara deportes muy fuertes que le pudieran lastimar el riñón y otras recomendaciones pequeñas que el médico nos dio que íbamos a tomar. Pero con todo y eso pesaba en mi corazón y me daba un poco de tristeza al pensar de que, bueno, mi hijo no nació completo, le falta algo y ahora yo tengo que tomar unas precauciones que no tomé con mis otros hijos y tengo que cuidar a este niño más y en fin, me sentí un poco débil, me sentí un poco frustrado, me sentí un poco como con miedo, porque el miedo es algo, un factor muy importante en la vida de un ser humano porque no solamente te protege, pero también te limita. Y si permites que te limite mucho, te paraliza y no te permite poder seguir adelante y desarrollarte como tú quieras. Pero bueno, ese va a ser un tema para otro podcast, otro audio,
que tengo planificado más adelante. Por el momento, volvemos a el tema del riñón. Recuerdo haber retomado un poco más la fe, recuerdo arrodillarme todos los días y orar por la salud de mi hijo, por su bienestar, por su desarrollo, porque tuviera una vida normal. Y hasta ese momento, de que nació, todo aparentaba ser normal y todo estaba tranquilo. Mi esposa estaba un poco más relajada, lo llevamos a los chequeos rutinarios de los primeros meses de vida, después de su primer año de vida, recibió todas sus vacunas, etcétera. Todo lo que se pueda dar a un niño cuando está recién nacido y por los primeros años de su vida. Y hasta ese momento todo normal. Él no enseñaba ninguna señal de debilidad ni ninguna señal de problema, de deshabilidad. Hasta que cuando cumplió como unos 2 años, más o menos 2 y pico, recuerdo que mi esposa me hizo un comentario. Me dijo, me parece que el niño no habla, o no habla bien, o le falta hablar más. Y yo, como padre al fin, como hombre, un poco terco, cerrado de mente, le dije, no, yo creo que estás mal. Yo creo que le está hablando lo suficiente para su edad. Él aún es un bebé y nosotros nos demoramos más, los varones, en hablar, en caminar, en hacer las cosas que tal vez a las niñas se les hace más fácil y se desarrollan más porque tienen un poco más de inteligencia o capacidad. Cuando se están desarrollando se desarrollan más rápido, inclusive en la adolescencia maduran más rápido. Y yo le dije a ella, no te preocupes, él va a hablar. Yo me demoré, mis familiares se demoraron, yo conozco otras amistades que se demoraron, sus hijos también tienen atrasos con el habla, con diferentes cosas, no te preocupes. Y lo dejé así porque realmente en el momento no me di cuenta, pero ahora que puedo reflexionar todo aquel tiempo, me di cuenta que lo que estaba era en negación, estaba negando una realidad porque no la quería aceptar. Y el mismo miedo me hizo cerrar los ojos y los oídos a lo que yo estaba viendo, lo que tenía por delante, porque como les había dicho, ya tenía otros hijos y esos hijos completamente normal, desarrollaban el habla, caminaron e hicieron todas las cosas que los niños hacen en sus etapas cuando lo tienen que hacer. Y este niño, Alexander, no lo hizo. Pero me despreocupé y me lo saqué de la mente. Pero un día llegaron unos parientes a la casa, unos primos, que uno de ellos lo miraba y lo observaba y me dijo, él no habla. Y yo le dije, no sé, ¿cómo así que no habla? Él dice cosas. Y el otro primo, que es su hermano, dijo, ¿no ves que es un bebé? Pues él no habla todavía, está chiquito. Entonces me dijo el primo, me dice, primo, pero yo creo que a esta edad debería de hablar más, no sé, otros niños, los veo más activos, más con un vocabulario más amplio, siempre están hablando, preguntando cosas. Él lo ve un poco como distanciado, un poco callado. Y bueno, lo pensé en el momento, pero a la misma vez, como estaba negando la realidad, mi mente o mi subconsciente me hizo no ponerle mucha atención y simplemente seguir en la conversación que estábamos teniendo hasta ese momento, que era no relacionado con eso, era otra cosa. Y así lo dejé, siguió pasando el tiempo hasta que el niño cumple 3 años y ya toca inscribirlo en un colegio, como una especie de pre-kinder, donde lo iban a cuidar y le iban a enseñar cosas básicas. Y solamente iba a estar unas cuantas horas al día de lunes a viernes, como una especie de jardín, creo que le llaman en algunos países. Alexander empieza en el jardín y entra a la clase, conocemos a la maestra, le dan su asiento y yo veo que los otros niños están más activos, buscando los juguetes, jugando, gritando, corriendo. Y Alex estaba de lo más tranquilo, él siempre ha tenido un carácter un poco relajado, lo veo que estaba tranquilo, que no le interesaban los juguetes, miraba a los otros niños, se reía, hacía unas cuantas muecas, pero en sí no hablaba mucho y yo no, no tomé aquella preocupación en ese momento hasta que pasaron unas cuantas semanas y la maestra un día nos dijo, me gustaría hablar con ustedes.
Y nosotros, sí, ¿cuál fue el problema? Dice, bueno, como ustedes se darán cuenta, Alexander siempre viene aquí y él en sí no juega mucho, no interactúa con los otros niños, lo único que quiere es dormir y tiene sueño. Y yo nuevamente hice una excusa y le dije, sí, porque él se acuesta tarde, porque él no le gusta levantarse por la mañana y siempre está con sueño y no ha tomado café o no ha comido desayuno, cualquier cosa, como para hacer una excusa y justificar lo que era evidente de que él no estaba hablando ni comportándose normal como los otros niños. Entonces la maestra nos dice, mire, yo no soy médico y no les quiero dar un diagnóstico que no sea, pero sí me he dado cuenta que en algunos casos, con los niños, otros niños que he tenido, cuando tienen este tipo de comportamiento, hay algo que le está faltando, hay algún tipo de deficiencia con su habla, puede ser mental, no sabría decirle, no los quiero alarmar. En otros casos, esto parece un tipo de autismo. Y entonces nosotros nos quedamos como preocupados y pensando, autismo no puede ser. Autismo no existe en nuestra familia por ningún lado. Nunca habíamos escuchado a alguien que tenga autismo, al menos yo, y que yo pueda determinar, sí, de verdad que sí, esto es autismo. Y nuevamente lo volvimos a como a desapercibir, a no ponerle mucho cuidado, pero yo sé que en el fondo mi esposa, que siempre se preocupa más, como toda madre, me dijo, yo creo que lo vamos a llevar al médico para que le hagan unas evaluaciones y nos determinen o nos digan, nos guíen para ver si él tiene autismo o tiene otro problema que le está impidiendo hablar. Ella enseguida se agilizó, empezó a hacer todas las citas con los médicos, con un neurólogo. También fuimos a un centro que nos habían recomendado de desarrollo verbal para los niños que no podían hablar bien o tenían algún tipo de dificultad o discapacidad para hablar. Y nos mandaron a otro centro de terapia también, donde habían personas que trabajaban con niños con autismo y podían estudiar su condición y tomar una determinación. Y también orientarnos y guiarnos a ver si podíamos de alguna manera ayudarlo y empezar algún tipo de tratamiento. Y yo no alegué con mi esposa cuando ella me dijo que ella quería hacer todas estas cosas y le dije, está bien, vamos a hacer lo que tú quieras. Y empezamos este proceso que fue un proceso de unas cuantas semanas donde nos daban la cita, e íbamos, nos sentábamos con la persona, ellos lo evaluaban, nos determinaban, nos mandaban a otro lugar y en resumidas cuentas el momento del diagnóstico llegó un día que fuimos por la mañana a un centro de terapia donde agarraron a Alexander y lo sentaron en el centro de una habitación, nosotros también en unas sillas, pero recostadas a la pared, donde nos dijeron, déjenlo ahí, le pusieron unos juguetes alrededor de él y nos dijeron, déjenlo ahí, déjenlo que él juegue y que él haga lo que va a hacer, como en su día a día. No le den los brazos, no traten de mimarlo, no traten de tratar de corregir ningún tipo de comportamiento, simplemente no le digan nada, ignórenlo. Y bueno, nosotros nos sentamos ahí, la muchacha, que era como una terapista o analista, no estoy seguro exactamente qué tipo de profesión era, pero entraba y salía y lo miraba a él y lo estaba revisando. Nosotros no entendíamos bien cómo era el proceso ni qué estaba haciendo, pero ella entraba y salía, hacía diferentes cosas en un escritorio, o le movía los juguetes, o le daba la vuelta alrededor de él. Y siempre ella mirándolo a él y mirándolos a nosotros, y nosotros sin entender qué tipo de examen le estaba haciendo. Cuando ella termina, vuelve a entrar al cuarto y nos dice, bueno, basada en mi experiencia y en mi entrenamiento, me parece que lo que él tiene es autismo. Y en ese momento lo que yo le pregunté fue, ¿cómo sabes que tiene autismo? ¿Qué fue lo que viste? ¿Qué te tomó la decisión o te dio la impresión o la certeza de que él tenía autismo? Ella me dijo, bueno, si te das cuenta, él no juega con los juguetes como otros niños que se imaginan diferentes escenas cuando están jugando con los juguetes, sino que él
los alinea, los pone de una forma como organizados. La mayoría de los juguetes no le interesan, solo son unos cuantos. Y también, si te das cuenta, cada vez que yo entraba y salía al cuarto, él no se fijaba, él no miraba. Normalmente un niño que es neurotípico, como le llaman, mira hacia la puerta, mira hacia donde está la bulla de la persona que está entrando. Ella dijo, mira, cada vez que yo hago algo aquí alrededor de él o le doy la vuelta, él no me mira, él no me sigue con la mirada, él no me reconoce, como que no existo. Él no tiene un concepto de reconocimiento a su alrededor. A ustedes tal vez sí porque los conoce, pero aún así, cuando le llamamos su nombre, dijo ella, él no mira inmediatamente, hay que llamárselo varias veces. Él no mira o si mira es muy breve y se devuelve a lo que él estaba haciendo, donde estaba su atención y su enfoque. En ese momento la realidad me cayó y vi que ya no podía hacer nada, vi que ya no podía cambiar el destino, vi que la realidad me había pegado en la cabeza, me había caído como un balde de agua frío, me quedé completamente como estático, mirándolo a él, mirándolo a ella, y completamente, como dicen, en shock, pensando, ¿cómo es esto posible? ¿Cómo es posible que mi hijo va a tener autismo? ¿Cómo es posible que esto nos esté pasando a nosotros? ¿Qué va a ser de su vida? ¿Qué vamos a hacer ahora? ¿Cómo le podemos curar esto? ¿Qué podemos arreglar? ¿Qué es el autismo? Tantas preguntas que yo tenía en ese momento en cuestión de segundos, tantas preguntas que yo tenía en cuestión de segundos, no sabía ni qué hacer, ni si gritar, si llorar, si brincar, si agarrarlo a él. Estaba completamente paralizado y cuando miro hacia mi izquierda, donde mi esposa estaba sentada, miré que también ella tenía una cara de preocupación y se le estaban saliendo las lágrimas inmediatamente y ella estaba también sin poder hablar, muda, no dijo nada. La muchacha que nos estaba atendiendo nos dijo, nos dio consuelo, nos dijo que ella sabe que esto es difícil, que esto es un proceso, que a todos los padres pasan por esto porque ningún padre espera nunca que le den un diagnóstico negativo de su hijo, de que su hijo tiene una enfermedad o una discapacidad o una condición que le va a impedir un desarrollo normal en su vida. Por lo tanto, nosotros la escuchamos, nos dio todas las recomendaciones, nos dio consejos y nos dio un plan de cómo empezar a tratar esta situación para darle terapia, lugares donde pudiéramos ir a conseguir más información, más terapia y también otros análisis un poquito más profundo con la neurólogo y con los otros médicos que iban a ser parte del equipo que lo iban a empezar a tratar a él. Y bueno, salimos de ahí casi en silencio, sin saber qué hacer, sin saber qué pensar. Yo seguía sin hablar. Nos sentamos en el carro, empezamos a manejar a la casa y mi esposa, llorando todavía, me dijo, yo te lo dije, yo sabía que algo estaba mal porque él no hablaba. Y yo no pude discutir con ella, me tuve que quedar callado y darle la razón y decirle, bueno, perdóname, no, de verdad que no lo vi, no lo entendí, no lo acepté y yo pienso que fue un error de mi parte porque en algunos casos dicen que cuando los niños se diagnostican a temprana edad, al año, a los 2 años, puede ser más favorable y le puede ir mejor en la terapia y pueden tener un desarrollo mejor. Realmente ahora que conozco a Alexander, que hemos estado lidiando con esta situación ya por 10 años, no sé ni creo que haberlo diagnosticado un año o dos antes hubiera cambiado el destino, hubiera cambiado la situación que tenemos hoy en día, pero no se sabe y al final del día yo cometí un error al no escuchar a mi esposa, al no aceptar que había un problema. Y de ahí en adelante seguimos a la casa, llegamos a la casa cansados, preocupados y tratamos de alguna manera seguir el día normal con nuestra rutina porque tenemos los otros niños y que no nos afectara tanto donde nos tuviéramos que paralizar y no poder desarrollar nuestras actividades. Recuerdo que ese día teníamos una cena preparada para el papá de mi esposa que iba a venir a comer con nosotros y a él siempre le gustó tomar vino y yo sabía que ese día no iba a ser una excepción y que tal vez él no iba a entender lo que nosotros estábamos viviendo o pasando en ese momento con la dificultad de recibir ese diagnóstico. Entonces yo pensé en seguir normal, comportarme normal como yo siempre he sido, una persona alegre, una persona tranquila,
una persona que le gusta compartir con la familia, conversar y socializar. Y cuando estábamos comiendo, que estábamos conversando, contándole de nuestro día, contándole a él de nuestra situación, de lo que nos habían dicho, del diagnóstico. Y él como buena persona, como buen abuelo, buena persona mayor, nos dijo no se preocupen, esto es algo que va a pasar, esto es algo que no somos ustedes no van a ser los únicos, esto es algo que la ciencia estoy seguro que los va a ayudar a buscar una cura o un tipo de remedio, ustedes van a estar bien, ustedes dos están jóvenes, son fuertes, y en fin, tratando de darnos todo tipo de aliento para que nosotros no nos diera tanta depresión o tanta dificultad en poder seguir adelante. Pero me acuerdo que cuando él estaba hablando y todo estaba pasando normal como una noche cualquiera de una cena bonita con una botella de vino, me acuerdo que estaba tomándome la copa de vino y estuve y pensando en ese momento que estaba tomando, pensando, yo no sé qué estoy celebrando, yo no sé por qué estoy aquí en este momento, pretendiendo que nada está pasando, de que no me afecta esto, cuando por dentro realmente me estoy muriendo y siento que no debo de estar tomando, no debo de estar celebrando, debo de estar buscando una solución a este problema, debo de estar buscando de Dios, debo de estar buscando alguna cosa que me dé esperanza, que me dé un tipo de seguridad o de sabiduría para poder ayudar a mi hijo. Y pienso que si sigo en este camino como había venido por muchos años de mi vida, tomando, aunque no soy borracho o nunca lo fui, pero sí bebía bastante y en esos tiempos bebía bastante vino, sobre todo con la cena y en las tardes después del trabajo. Y pensé, debo de dejar de tomar porque necesito todas mis facultades, necesito tener un cerebro claro, una mente limpia, una mente clara para poder buscar la solución a este problema, para poder dedicar todo mi enfoque, toda mi energía, toda mi fuerza mental en buscar una solución a este problema que ahora tengo. Y si estoy consumiendo alcohol, si estoy bebiendo, si sigo con la vida rutinaria que llevaba, no lo voy a hacer, nunca me va a salir las cosas como me gustaría que salieran, porque voy a seguir en el mismo círculo, en la misma situación, y eso no va a ayudar a mi hijo. Entonces fue en ese momento que tomé la decisión de dejar de beber, de tomar. Dije, no voy a beber más, me hice una promesa interna donde me dije yo mismo, yo no voy a tomar más hasta que mi hijo no vuelva a hablar. Y me terminé de tomarme la copa ese día y no tomé más. Y al siguiente día le dije a mi esposa, no vuelvo a tomar ni una gota de alcohol más hasta que mi hijo hable. Ella no lo percibió así como algo grave, pero me dijo, ¿por qué? Y yo le dije, porque no tengo deseo de celebrar nada, no siento una felicidad interna como para poder disfrutar de una bebida o disfrutar de una fiesta o de un evento social. No quiero nada, lo único que quiero en este momento es buscarle la sanidad a mi hijo, buscarle una mejoría, buscar el futuro de él, crear un plan, un mundo donde yo pueda darle a él todo lo que él necesite para poderse desarrollar, mejorar y tener una vida larga y plena, sin que le falte nada. Y fue en ese momento que tomé la decisión de buscar algo, de buscar crear algo que me pueda ayudar a ayudarlo a él.